Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Darwin de Jesús Félix Feria de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. El tema que me toca hablar es discretización en lazo cerrado de un sistema de control digital. ¿Qué es la discretización? La discretización es el proceso de transferir funciones continuas, modelos, variables y ecuaciones a contrapartes discretas. Este proceso generalmente se lleva a cabo como un primer paso para hacerlos adecuados para la evaluación numérica y la implementación en computadoras digitales. El término de discretización es un concepto matemático que se puede definir como el proceso de transferir funciones continuas, modelos, variables y ecuaciones a contrapartes discretas, lo que quiere decir que, dada un conjunto de medidas que se puede representar en un eje de coordenadas como una línea continua, es muy posible que su análisis sea complejo, pero se puede analizar de una forma más sencilla si solo tomamos ciertos valores de la curva separados por un intervalo constante o discreto. De esta manera se realiza una discretización. Al analizar solo un conjunto de puntos equiespaciados, la complejidad de las ecuaciones disminuye y el análisis matemático que se lleva a la solución se hace posible. ¿Qué es una señal continua? Una señal continua o señal en el tiempo continuo es una señal que puede expresarse como una función cuyo dominio se encuentra en el conjunto de los números reales y normalmente es el tiempo. La función del tiempo no tiene que ser necesario una función continua. La señal continua es uno de los dos tipos básicos de señales, para las cuales la variable independiente es continua, es decir, son señales que están definidas por un intervalo continuo de valores de su variable independiente. La otra es la señal discreta. Es el otro tipo básico de señales, para el cual la variable independiente es discreta, es decir, que están definidas para un conjunto de valores discretos de su variable independiente. ¿Qué es un compensador? Un compensador es un componente adicional que es aumentado a un sistema de control para modificar el desempeño en lazo cerrado y compensar por un desempeño deficiente. Un controlador es un componente que posee una entrada de tipo error y una señal de salida que modifica la señal a la salida del sistema. A diferencia de los controladores, los compensadores pueden ubicarse en cualquier posición del sistema de control. Desde el punto de vista de diseño, no hay diferencias entre controladores y compensadores. ¿Qué es un diagrama de bloques? El diagrama de bloques es la representación del funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que además define la organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas. Cada operación elemental que realice un servomecanismo se representa mediante un rectángulo, en cuyo interior se escribe el nombre o la descripción de ese proceso elemental. En la parte inferior se suelen anotar las ecuaciones matemáticas que se ejecutan sobre la entrada para obtener la salida. El sistema lazo cerrado. Cuando la salida para ser controlada se compara con la señal de referencia, la señal de salida que es llevada junto a la señal de entrada para ser comparada se denomina señal feedback o de retroalimentación. El lazo cerrado son sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Esto quiere decir que en los sistemas de control de lazos cerrados o sistemas de control con retroalimentación, la salida que se desea controlar se realimenta para compararla con la entrada. ¿Qué es el tiempo de muestreo? El tiempo de muestreo es el tiempo que se tarda entre muestra y muestra, se les denomina frecuencia de muestreo. El intervalo de tiempo t entre dos muestras sucesivas se denomina periodo de muestreo o intervalo de muestreo. Y su recíproco es 1 sobre t es igual a fs. Con esto se puede calcular la velocidad de muestreo o frecuencia de muestreo.
Transformada Z en tiempo discreto. La transformada Z es una herramienta que proporciona un método para caracterizar las señales y los sistemas de tiempo discreto por medio de polos y ceros en el dominio Z transformado. XZ, la transformada Z, es el equivalente de la transformada de Laplace para tiempo discreto. Puesto que Z es una variable compleja, el dominio Z es un plano complejo. En matemáticas y en el procesamiento de señales, la transformada Z convierte una señal real o compleja definida en el dominio del tiempo discreto en una representación en el dominio de la frecuencia compleja. En este ejemplo que decidí proponer, estoy hablando de un compensador que es un sistema de lazo cerrado. Este ejemplo muestra cómo convertir un compensador de tiempo continuo a discreto utilizando varios métodos de discretización para identificar un método que produzca una buena coincidencia en el dominio de la frecuencia. Se puede diseñar un compensador en tiempo continuo y luego necesitar convertirlo en tiempo discreto para una implementación digital. Cuando lo hace, se desea que la discretización conserve las características del dominio de la frecuencia que son esenciales para sus requisitos de rendimiento y estabilidad. El filtro de muesca centrado en 3 radianes sobre segundo contrarresta el efecto de la resonancia G. Aquí lo que podemos observar es el diagrama de Bode del compensador y podemos ver el código con el cual obtuvimos el diagrama. El filtro de muesca centrado en 3 radianes sobre segundo contrarresta el efecto de la resonancia en G. Esta configuración permite una mayor ganancia de bucle pero una respuesta general más rápida. Aquí lo que procedemos a hacer es discretizar el compensador, es decir, que el comando C2D admite varios métodos de discretización diferentes. Dado que este comando no especifica un método, C2D usa el método predeterminado Zero Order Hold. En el método Zero Order Hold, la respuesta en el dominio del tiempo del compensador discretizado coincide con la respuesta en el tiempo continuo para cada paso del tiempo. El controlador discretizado tiene un tiempo de muestreo de 0.5 segundos. En esta práctica, el tiempo de muestreo que se elige puede estar limitado por el sistema en el que se implementa un controlador o por el ancho de banda del sistema de control. La línea vertical en el diagrama de Bode marca la frecuencia de Nyquist. Es pi sobre TS, donde TS es el tiempo de muestra. Cerca de la frecuencia de Nyquist, la respuesta del compensador discretizado se distorsiona en relación con la respuesta del tiempo continuo y da como resultado el filtro dentado discretizado puede no contrarrestar adecuadamente la resonancia de la planta. Para solucionar esto, se intenta discretizar el compensador utilizando el método de Tusting y con paralelo con el resultado de Zero Order Hold. El método de discretización de Tusting a menudo puede ser una mejor coincidencia en el dominio de la frecuencia que el método de Zero Order Hold. Aquí, como vemos, se intenta discretizar el compensador utilizando el método de Tusting. El método y con paralelo con el resultado de Zero Order Hold. El método de discretización de Tusting a menudo produce una mejor coincidencia en el dominio de la frecuencia, como ya lo había mencionado anteriormente. El método de Tusting conserva la profundidad de la muesca
Sin embargo, el método introduce un cambio de frecuencia que es inaceptable para muchas aplicaciones. Puede remediar el cambio de frecuencia especificando la frecuencia de muesca como la frecuencia de deformación previa en la transformada de Tustin. Y aquí podemos observar los códigos que utilicé MATLAB para poder lograr realizar el diagrama de Bott. Se discretiza el compensador utilizando el método de Tustin con pre-warping de frecuencia. Se comparar los resultados. Para especificar opciones de discretización adicionales, más allá del método de discretización, se utiliza C2D Options. En este, se podría decir que en este código, el conjunto de opciones de discretización DISCOPS especifica tanto el método de Tustin como la frecuencia de distorsión previa. La frecuencia de pre-warp es 3.0 radianes sobre segundo. La frecuencia de la muesca en la respuesta del compensador. El uso del método de Tustin con pre-warping de frecuencia produce una respuesta de frecuencia de mejor coincidencia de Tustin sin pre-warping. Y así es como el profesor concluye esta breve explicación. Bueno, ni tan breve. Y esta es la herramienta que utilicé para llevar a cabo todo este trabajo fue de MATLAB y posteriormente Simulink. Aquí puede ver los códigos que utilicé para obtener el diagrama de Bott del compensador y así sucesivamente ir discretizando la señal. Mi profesor, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.